Buenos días, mi nombre es Carlos Ceciliano, bienvenidos a la unidad 9, perdón, a la semana 9, el contenido de la semana 9, que en realidad es parte de la unidad 5, y este contenido, pues bueno, ya habíamos comentado que lo habíamos intercambiado por el de la semana 8, y entonces este sería la semana 9, pero en realidad en el programa está como semana 8. Eh, Vamos a hablar sobre los síndromes del sistema urinario, que en caballos está un poco olvidado. Normalmente en caballos se ve mucho locomotor y se ve mucho digestivo, pero dejamos de lado los demás sistemas, y yo creo que este es uno de los más olvidados. Sin embargo, es muy, muy importante, ya que pues interviene en el equilibrio hídrico, y pues ahorita ya estamos eh, abordando los temas y dándonos cuenta de la importancia que tiene. Para iniciar, pues la micción es muy importante cuando sospechamos de un problema de este sistema. Eh, el caballo normalmente se acampa o se alagarta, es decir, que estira sus miembros para orinar. Es lo que pasa normalmente. Eh, y pues busca una posición. Las yeguas generalmente levantan la cola para no mancharse o salpicarse de orina. El caballo también se pone de esta forma para evitar salpicarse. Y bueno, hay que recordar que el sufijo uria viene del griego, perdón, que significa, que tiene que ver con la orina. Y esto ya lo habíamos visto. Anuria significa que el caballo no orina. Oliguria significa que orina menos de lo que debería orinar, que lo estamos tomando como 1.24 mililitros por kilogramo por hora. Normalmente yo les diría que más o menos es un 60 al 50% de lo que consume de agua al día, porque hay que recordar que hay otras pérdidas aparte de la orina. Hay que saber diferenciar la polaquiuria de la poliuria, que son dos cosas diferentes. La poliuria es el aumento en la cantidad de orina al día, y la polaquiuria es el aumento en la frecuencia de micciones, es decir, orina más veces, pero orina la misma cantidad al día. Si me explico, la polaquiuria tiene que ver más con procesos en donde se activa la micción constantemente sin producir más orina. En la poliuria sí se produce más orina de la que normalmente debería de producir un caballo. Esa sería la diferencia y debemos de tenerlo en cuenta: polaquiuria y poliuria. Obviamente va a ser un término difícil o más bien una determinación difícil, porque pues, si un caballo está orinando muchas veces, ¿cómo saber si está orinando la cantidad de orina que debe de orinar al día? Entonces, son pacientes que debemos de monitorear constantemente. Eh, Dentro de las desviaciones tendríamos la estranguria, que es específicamente cuando hay algo obstruyendo la uretra. Esto se da generalmente en humanos en problemas de próstata, en humanos machos, y tiene que ver con que está estrangulada la uretra y la orina sale a chorritos y le duele, ¿sí? Que también pasa en caballos. Y la disuria es cualquier dificultad al orinar, cualquier dificultad, y generalmente lleva dolor. No necesariamente estranguria, aunque la estranguria pues sería un tipo de disuria, que disuria es cualquier anormalidad en la orina, ¿no? Entonces debemos de entender esto, debemos aprender a evaluar una micción. Hay que recordar un poquito de cosas importantes. Recuerden que en el riñón está dividido en corteza y médula, y hay que recordar que la unidad anatómica y funcional del riñón es la nefrona, que tiene un glomérulo, ¿sí? Que es un ovillo tal cual de un capilar, ¿sí? De una arteriola. De hecho, hay una arteriola aferente y otra eferente. Hay túbulos contorneados, hay una sede Henle, y al final todo se
se colecta en un tubo, ¿no? Que por eso se llama el túbulo colector. Y otras cosas que podemos observar o otras anomalías que ya no se pueden observar como tal, sino que ya son de laboratorios, por ejemplo, la proteinuria. Sí, la proteinuria es exceso de proteína en la orina, que pues esto se da en gramos por decilitro o en unidades específicas, que en el caso de veterinaria, lamentablemente los laboratorios nos reportan con crucecitas, ¿no? Entonces lo normal de proteína en la orina es una crucecita que en realidad nos está diciendo, ¿no? Más o menos aproximaciones. En el caso de la proteína, debe de haber poca proteína porque hay una secreción, ¿no? En todo el tracto urinario, donde sí hay algo de proteína. Sin embargo, no debería de haber un exceso. Un exceso nos diría que o hay una secreción inflamatoria en cualquier parte, desde el riñón hasta la uretra, o el principal filtro de las proteínas es aquí. El glomérulo para eso sirve, para detener las proteínas. Las proteínas nunca pasan acá, acá solo pasa el plasma sin proteínas. Entonces la proteinuria nos puede indicar un daño aquí en el glomérulo específicamente, o ya sea acá en todo el tracto, una inflamación. ¿Cómo saber si es de uno o es de otro? Es fácil, acuérdense cuál es la proteína de referencia aquí en el glomérulo, la albúmina. Si esta proteinuria es por albuminuria, entonces sí, lo que está fallando es el glomérulo, ¿no? Pero bueno, estas son cosas de laboratorio. Yo no soy experto en cosas de laboratorio, les estoy dando datos que nos van a servir en la clínica, pero precisamente así, como un clínico que está en el campo, está diagnosticando en un hospital, está afuera, o si me explico, se dedica a hacer medicina y no es experto en el laboratorio. Esta no es clase de patología clínica, ¿no? La glicosuria es totalmente anormal, porque de la glucosa, ahí sí, para que vean, no pasa absolutamente nada de la glucosa para acá. La glucosa se queda aquí. La glucosa pasa solamente cuando hay un excedente de glucosa, y esto hace que pase el umbral, ¿sí? En caballos más o menos está, digamos que determinado en 150 miligramos por decilitro de glucosa, y mientras son gramos por decilitro de glucosa, y cuando pasa de 150, entonces es cuando empieza a haber glicosuria, que es totalmente anormal, ya que toda la glucosa se debe de quedar aquí en la nefrona. Esto tiene que ver obviamente con hiperglicemia, ¿sí? Y cuando hay una hiperglicemia severa que pasa este umbral de 150, entonces vas a tener glicosuria. La aciduria, acuérdense que, vean aquí, este es un esquema muy, muy bonito donde vemos que actúa el bicarbonato, pero principalmente lo que más absorbe y con lo que más trabaja la nefrona es con sodio, cloro, agua, potasio e hidrogeniones. Esto es con lo que más trabaja. Entonces, una forma de regular el pH en el riñón es con estos hidrogeniones. Si retiene hidrogeniones y los reabsorbe, ¿sí? Obviamente es para acidificar el pH. Si los excreta a la orina, es para alcalinizar el pH. Entonces, también hay ciertos eventos extraños, ¿no? Ahí luego les explicaré la famosa aciduría paradójica, pero en general la aciduría es porque el riñón está eliminando hidrogeniones, generalmente en compensación de un desbalance, ¿no? La piuria tiene que ver con los neutrófilos, ¿no? Y la piuria obviamente se relaciona con una infección. Y esto ya es más de laboratorio, donde hay que más bien tomar en cuenta la cantidad de glóbulos blancos en la orina. La bilirrubinuria tiene que ver con la hiperbilirrubinemia, y obviamente tiene que ver con el metabolismo de las bilirrubinas, que más o menos hemos abordado un poco, ¿no? Bueno, recordando esto, en el examen físico vimos esta diapositiva
donde en la polaquiuria tenemos 45 posibles diagnósticos en la base de datos de Cornell. Recordemos que esto no es una Biblia, esto no es una realidad. Yo soy el primero que digo que esto no es cierto, debe de haber diferencias, pero es algo muy bueno que nos ayuda muchísimo como alumnos y como profesores, y yo creo que está padrísimo, aunque les digo, no debemos de confiar al 100%, no nos quitaríamos la bata de veterinario, ¿no? Si nosotros queremos empezar a trabajar solo con esto. Disuria y estranguria lo toman como lo mismo, les digo. No es lo mismo, sí, la estranguria es un tipo de disuria, ¿sí? Y puede haber disuria sin estranguria, pero aquí lo toman todo junto como con 55 posibles diagnósticos. La poliuria, 39 posibles diagnósticos. La oliguria o anuria, 32 posibles diagnósticos, ¿no? Entonces, acuérdense que el riñón derecho es más craneal que el riñón izquierdo. Acuérdense que es más grande que el riñón izquierdo y acuérdense que el riñón izquierdo es más profundo que el riñón derecho. Acuérdense que el riñón derecho tiene forma de corazón, como lo pueden ver aquí. Y acuérdense que la corteza es más oscurita que la médula. Esto lo vimos en anatomía y hay que recordar que en el centro está la pelvisilla renal. Hay que recordar lo que ya les había comentado de la nefrona, que tiene un glomérulo con un túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Hay que recordar que el riñón tiene funciones muy importantes y en general los fisiólogos las dividen en tres. La primera sería la filtración de la sangre que ocurre aquí en el glomérulo. ¿Qué va a filtrar la sangre? Exclusivamente proteínas. Es lo que principalmente filtra, entre otros solutos, pero lo que principalmente filtra son proteínas. Las proteínas se quedan aquí en el glomérulo y para acá se va el plasma, ¿sale? Sin las proteínas. Plasma sin proteínas. La segunda fase sería la regulación de electrolitos y la tercera sería la regulación de pH. Miento, perdón, aquí les he dicho que tres. Estas son todas las funciones en general, ¿no? Olvídenlo, perdóname, me confundí de diapositiva. Sería la regulación de electrolitos, porque acuérdense que el riñón tiene la capacidad en los túbulos. El glomérulo básicamente es para filtrar las proteínas, pero los túbulos, acuérdense que tiene que ver con poder absorber o secretar o dejar de absorber sodio, cloro, bicarbonato, hidrogeniones, potasio, urea, ¿sí? En general, regula los electrolitos, ¿no? La regulación de pH tiene que ver precisamente con esta absorción y secreción de hidrogeniones, el metabolismo del calcio, porque acuérdense que el riñón produce la vitamina D, ¿sí? Y en la eritropoyesis, acuérdense que el riñón tiene que ver, no produce la vitamina D, sino que tiene que ver con su activación. Y en la eritropoyesis, eso sí, acuérdense que tiene que ver con la producción de eritropoyetina. Estas son las funciones en general. Ahora sí, discúlpenme, ahora sí son tres funciones que las dividen la nefrona como tal. La nefrona como unidad funcional del riñón sería filtración de sangre, que el riñón tiene el 60% de la perfusión y se dice que puede filtrar hasta 100 litros por hora, una reabsorción de solutos y una reabsorción de agua. Estas son las tres principales funciones del riñón y esto era lo que les decía. En el glomérulo ocurre la primera, que es la filtración de la sangre. Aquí en el glomérulo ocurre esto de que no deja pasar las proteínas, solo pasa el plasma. Después, en los túbulos contorneados es donde, y en el asa de Henle hay una reabsorción de solutos. Y aquí en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector es donde se da la reabsorción de agua. Aquí actúan tanto aldosterona como vasopresina, que son las dos hormonas que hacen reabsorber o aumentar la volemia, a reabsorber agua o aumentar la volemia, esa sería su función. Haciendo un repaso,
¿sí? Haciendo un repaso, hay que recordar que aquí llega la sangre en la arteriola aferente, y este filtrado sí tiene que ver como tal físicamente con un filtro por tamaños, pero más que un filtro, el glomérulo, sí, sí se acuerdan de la cápsula de Bowman y todas las estructuras anatómicas de la nefrona, eh, tiene que ver aquí con la carga. Las proteínas tienen carga negativa y aquí la cápsula tiene carga negativa, por lo tanto se repele. Entonces, hay un repelamiento. Era un chiste, ¿eh? Aquí tenemos ¿cómo se puede decir? La, se evita que las proteínas salgan a los túbulos. Entonces sale el plasma sin proteínas. El plasma, acuérdense del refractómetro cómo es, ¿sí? El plasma tiene una densidad más o menos de 1.050, porque las proteínas le dan una gran densidad. Acuérdense que el refractómetro actúa, o bueno, mide cuántos solutos tiene un líquido. Entonces, con proteínas tiene 1.050, ¿no? Que es mucho, pero cuando tú le quitas las proteínas, o sea, se las dejas aquí en el glomérulo porque las retuvo por medio de cargas negativas, el plasma que sale a los túbulos sale con una densidad de 1.008 a 1.014, que esta sería la densidad del plasma sin proteínas. Entonces sale aquí el plasma y es cuando comenzamos con estas absorciones y secreciones de electrolitos, ¿sí? Y al final aquí, reabsorción de agua, ¿sí? Obviamente acuérdense que eh, hay electrolitos que son osmoles, como por ejemplo el sodio es un osmol muy fuerte, entonces cuando el sodio se mueve generalmente jala agua. De hecho, esta es la clásica de patología, que una molécula de cloruro de sodio jala 8 moléculas de agua, ¿no? Entonces, hay que recordar que cuando se mueve el sodio o la sal, el cloruro de sodio, jala también agua consigo. Entonces, hay que recordar que aquí en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Ocurren estas secreciones y reabsorciones, ¿sí? En el asa de Henle eh, vamos a tener una reabsorción de agua, ¿sí? Y se va a ir haciendo hipertónica la orina, ¿sí? Y después en el túbulo ascendente del asa de Henle o en la parte ascendente del asa de Henle se reabsorbe sodio y urea. ¿Por qué se reabsorbe sodio y urea? Para tener más osmolaridad aquí. Aquí tenemos que estar hiperosmolares, es decir, hipertónicos. ¿Por qué? Piénsenlo ahí ahorita sentados, están escuchando este video y viéndolo, obviamente. Piensen por qué se necesitará mucha osmolaridad aquí, ¿sí? Entonces aquí se reabsorbe agua, se hace hiperosmolar la orina, pero después se reabsorbe sal, cloruro de sodio y urea. Y finalmente, cuando llega al túbulo contorneado distal, aquí es donde actúa generalmente, ¿sí? La aldosterona. La aldosterona, acuérdense que hace que se retenga cloruro de sodio y se retenga agua y se excrete potasio y se excrete hidrogeniones. Esa es su función. Eh, Acuérdense entonces que la aldosterona sirve para aumentar la volemia. Entonces, si yo jalo cloruro de sodio, junto con el cloruro de sodio voy a meter agua. Entonces voy a recuperar agua para aumentar mi volemia. Eso es lo que hace la aldosterona. La aldosterona, acuérdense que otro efecto que tiene es reabsorber el sodio junto con el agua en el colon del sistema digestivo, ¿no? Entonces, esta es la forma, por un método de electrolitos, jalo cloruro de sodio y ahí mismo jalo agua. Entonces aquí es donde actúa la aldosterona. Si la aldosterona no está actuando, si bloqueas la aldosterona, bueno, ya no retengo sodio, se me va el sodio y se me va el agua junto con el sodio. Ajá. Esto generalmente ocurre cuando
el aparato yuxtaglomerular detecta cambios en la tensión o en la presión arterial. En este caso, si la presión aumenta, quiere decir que estamos hiperhidratados. Ah, ok, voy a bloquear esta porque como estamos hiperhidratados necesitamos eliminar agua. Entonces, no jalo sodio y dejo que se vaya el sodio junto con el agua que va jalando. En el aparato yuxtaglomerular encontramos que tenemos una baja presión. Eso significa que estamos hipovolémicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, activo la aldosterona y la aldosterona hace que retengas cloruro de sodio y el cloruro de sodio me jala agua. Y con eso aumento tanto el sodio como el agua en mi vaso sanguíneo. Ahora, hay que recordar también que otro método de jalar agua es por medio de la vasopresina o ADH en inglés, que es la hormona antidiurética que produce la neurohipófisis. Aquí, acuérdense que tenemos acuaporinas, ¿sí? Y esto abre un canal en el túbulo colector. ¿Y qué pasa? Acuérdense que aquí hubo una retención de sodio y de urea. ¿Qué es lo que pasa? Que en la médula, ¿sí? Tenemos una médula súper hipertónica. En la corteza, la osmolaridad acá arriba es la del plasma, la normal, la del plasma, la del intersticio, la de las células, ¿no? Más o menos 280 miliosmoles por litro, pero en la médula ósea tenemos 1400 miliosmoles, o sea, súper osmolar. ¿Para qué? Para que cuando se abran estos canales, ¿qué creen que pase con el agua? Recordando la ley de la ósmosis, pues que el agua se va a jalar hacia la médula. Entonces, por esa razón, aquí hay unas condiciones extremas. Otra cosa que pasa es que toda la irrigación del riñón llega aquí, miren, aquí es donde están las arteriolas, aquí no hay vasos sanguíneos. Por eso la corteza se ve rojita y la médula se ve pálida, porque no tiene mucha irrigación. De hecho, sufre de hipoperfusión. Entonces, la corteza tiene una presión de oxígeno de 70 y la médula de 10. O sea que aquí viven en condiciones de hipoxia y aparte hiperosmolares. Entonces, como hay, como hay condiciones extremas aquí, la médula renal sufre mucho cuando hay deshidratación. Recuérdenlo bien. Ahora, acuérdense que aquí con la vasopresina, con la urea, ¿sí? Aquí hay mucha urea, jala agua, ¿sí? La urea actúa como un osmol, la urea junto con el sodio. Entonces, al abrirse los canales, jala agua. Esto tiene que ver también con los quimiorreceptores, porque los quimiorreceptores no miden la presión de la sangre, sino miden cuánto sodio hay. Si hay mucho sodio, interpretan que hay una hipohidratación, aunque no la haya. Si tú tienes mucho sodio, quiere decir que tu plasma está muy concentrado. Entonces dicen, está deshidratado, vamos a jalar agua, ¿sí? Y te da sed. O sea, uno de los efectos de la ADH es que te da sed y el otro es que abre los canales de acuaporinas aquí en la médula renal. Si el nivel de sodio está bajo, aunque no estés hiperhidratado, va a decir, bueno, si el nivel de sodio está muy diluido, quiere decir que hay mucha agua. Entonces, vamos a bloquear la ADH y entonces ya no hay acuaporinas y se nos va todo el agua, se bloquea la sed. Eso es lo que hace la cerveza, bloquea la ADH. Por eso nos deshidratamos tanto cuando tomamos cerveza. Bueno, de aquí les decía que la aldosterona trabaja en el túbulo contorneado distal y la forma en la que actúa la aldosterona es jalando cloruro de sodio y el cloruro de sodio se lleva agua por osmolaridad y la ADH trabaja en el túbulo colector. La forma en la que trabaja es abriendo acuaporinas y como aquí en la médula está mucho más osmolar que adentro del tubo, ¿qué es lo que pasa? Que el agua la jala, ¿no? Igual por osmolaridad. ¿Sale? Entonces, ya que recordamos esto, ahora sí vamos a hablar de densidad urinaria. ¿Y qué vamos a decir? Pues bueno, para empezar, los desafío a que me digan cómo funciona un refractómetro. Muchos de nosotros usamos refractómetro, pero en realidad no sabemos cómo funciona, ni no sabemos la unidad.
del refractómetro. Los reto a cualquiera de ustedes a que me diga qué unidades son estas cuando medimos densidad urinaria. Gravedad específica no me gusta, no es físicamente correcto ese término. Yo creo que densidad es lo más correcto. ¿Cómo actúa el refractómetro? Ok, refractómetro. ¿Qué es refractar? Refractar es que viene, ¿sí? Viene una onda y la desvías, y en este caso es la luz la que desvía, ¿sí? Un material, ¿qué material? Pues un líquido, el que pones en el refractómetro. Viene la luz y la refractas. ¿Por qué se refracta? Porque el líquido que tú tienes tiene solutos que no van a dejar pasar libremente la luz, ¿no? Entonces los líquidos refractan la luz, el refractómetro eso mide, ¿qué tanto refractó? Entre más solutos tenga un líquido, la luz la refracta más, ¿sí? Y es lo que aquí te empieza a medir. De este lado, acuérdense que aquí en medio son las proteínas o los sólidos totales, esto no tiene nada que ver, aunque fíjense cómo estos números están fijos. Entonces, un 6 de sólidos totales es igual a un 1.040 de densidad. ¿Sí me explico? Cuando son líquidos que tú sabes que tienen sólidos como proteínas, entonces mides aquí, y cuando son líquidos que no sabes exactamente qué tienen, lo mides acá, como por ejemplo la orina. Ajá. No puedes darle una unidad de medida tal cual, entonces se utilizan estas que son de densidad. Los reto, ¿sí? Los reto a que me digan qué significa este 1.000, 1.010, 1.0. ¿Qué significa? ¿Qué unidad es? Los reto porque estoy seguro que no saben, porque nunca nos lo enseñan, ¿sí? Lamentablemente son cositas que nos vamos dejando por ahí en la clínica, pero vale la pena recordarlo. Ahí les va. Un líquido refracta la luz y obviamente nos va a dar una medida aquí en el refractómetro. Fíjense cómo no hay un cero. Aquí sí hay un cero porque son gramos o sí, gramos por decilitro, ¿no? Pero, pero, aquí es un uno. Eso quiere decir que no es algo que empiece de cero, es algo que empieza de uno. Cuando hay algo que empieza de uno, quiere decir que es una unidad relativa, quiere decir que la comparas, quiere decir que, es una vez esto. ¿Alguien me puede decir cuál será el uno en la densidad de los líquidos? ¿Qué líquido es ese que no tiene ningún soluto? ¿Qué es el valor más bajo? El agua destilada. El agua destilada no contiene ningún electrolito porque precisamente lo hacen para eliminar los solutos. Entonces, este uno quiere decir que es una vez la densidad del agua destilada. Esto significa 1.020 veces la densidad del agua destilada, 1.050 veces la densidad del agua destilada. O sea, es una medida relativa con la densidad del agua destilada. Debemos de entender eso, ¿sí? Ahora sí, vamos a hablar ya de lo que nos atañe, que es cómo revisar la orina en un caballo. Un refractómetro es relativamente barato y es un artefacto muy pequeño que puedes traer en cualquier lugar. Y créanme, si les gusta la clínica de cualquier especie, les recomiendo que se compren uno, porque en cualquier momento tu paciente puede orinar y tú ahí traes tu refractómetro y sabiéndolo usar es de muchísima utilidad. Ahí van términos que ustedes piensan que sí saben qué significa, pero les voy a decir la verdad, no saben qué significa. Son términos complejos y aparte se nos olvida. Ahí les va. Normostenuria, este está más fácil. Normostenuria, sí, tiene que ver con normalidad, ¿no? Normo. Entonces, la normostenuria es la densidad urinaria de un caballo sano. ¿Cuál es la densidad urinaria de un caballo sano? De 1.015 a 1.030, aunque muchos autores ya de 1.025 la consideran muy alta, ¿sí? Después tenemos otro término que es la hiperstenuria, ¿sí? ¿Qué es la hiperstenuria? ¿A qué les suena? Bueno, la hiperstenuria, ¿sí? Hiper es por encima de.
Entonces, hiper es la densidad urinaria por encima de la densidad urinaria normal. O sea que les digo que algunos autores dicen que es de eh, más de 1.025, pero para mí yo lo tomo de 1.030, aunque 1.025 ya está, digamos que en un rango alto, ¿no? Entonces, mayor de 1.030. ¿Qué es lo que pasa en la hiperstenuria? ¿Ustedes qué creen? Que esta orina tiene más solutos, por eso refracta más. ¿Qué pasó aquí? Bueno, salió el filtrado glomerular, se va por aquí el plasma y entonces, ¿sí? Se jala mucha agua y se queda la orina muy concentrada para acá, ¿sí? La orina queda muy concentrada. ¿Qué significa? Ah, bueno, que tuvimos que jalar mucha agua. ¿Por qué? Porque el caballo está hipohidratado. Entonces, la hiperstenuria es la densidad urinaria por encima del rango normal. ¿Por qué? Porque los túbulos de la nefrona jalaron agua seguramente por una reacción a la hipohidratación. ¿Qué sigue? La isostenuria. Este es un término que sí causa mucho conflicto, mucho problema. La isostenuria, está difícil, créanme que está difícil. Es así, he preguntado durante varias generaciones y nunca se la saben. No los culpo del todo porque es difícil entenderlo, ¿sí? Tanto en los libros como en las explicaciones de los profesores. De hecho, yo también tuve confusiones cuando fui alumno de patología. La isostenuria, iso viene de igual y quiere decir que la orina, y muchas veces nos decían, es que se mantiene igual, la orina se mantiene igual. Eso es muy burdo, no es cierto, eso no es la respuesta. La isostenuria sí es una orina igual, pero la densidad urinaria es igual a la del plasma, ¿sí? Es decir, que me está saliendo el plasma tal cual como sale del glomérulo. Acuérdense que en el glomérulo se retienen las proteínas y sale el plasma, y en los túbulos es de donde ocurre todo esto, todo este intercambio donde la orina se concentra, se diluye y al final sale ya como va eh, a excretarse. Y entonces, si te sale isostenuria, quiere decir que tiene la misma densidad del plasma, ¿sí? Tiene la misma densidad del plasma sin proteínas, porque las proteínas se quedaron aquí. Entonces, quiere decir que todo este caminito no pasó absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que no está funcionando la nefrona. Eso quiere decir, ¿se acuerdan qué densidad les dije que tenía el plasma cuando sale del glomérulo? Aquí retenemos las proteínas, se los quito. ¿Qué densidad tiene? ¿Sí? De 1.008 a 1.015. Si tú tienes una densidad así, se llama isostenuria y significa que es una densidad igual a la del plasma que sale del glomérulo, es decir, la densidad del plasma sin proteína. ¿Esto qué quiere decir? Que la nefrona no está filtrando, o más bien no está funcionando nada, no está ni absorbiendo ni secretando electrolitos, o más bien no electrolitos, perdón, solutos en general, todo lo que se va, todo lo que lleva, ¿no? Urea, creatinina, glucosa, lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, la isostenuria, apréndanselo, es la densidad de la orina igual a la densidad del plasma sin proteína. Y es un hallazgo que significa que la nefrona no está funcionando, ¿sale? Y el otro término que debemos de aprendernos es la hipostenuria. Y la hipostenuria, ¿sí? No tiene que ver con el rango normal. Hipo significa debajo y lo que normalmente pensaríamos es que hipo significa por debajo del rango normal y no, en este caso no es así. Hipo significa por debajo de, eh, del valor del plasma sin proteínas. Ajá. Entonces, hipostenuria obviamente sería por debajo de 1.008, ¿sí?
Ese sería el valor de hipostenuria. Espero que me esté explicando. Miren, esto es lo normal. Hiperstenuria es por encima del valor normal. Isostenuria es igual que el plasma que sale del glomérulo, o sea, el plasma sin proteínas, y la hipostenuria es por debajo de el plasma, del valor del plasma sin proteínas. O sea, estos dos términos tienen que ver con el valor del plasma sin proteínas, o sea, el plasma en los túbulos, y estos dos valores tienen que ver con el rango normal. Esto de la hiperstenuria se debe a la hipohidratación, esto se debe a la falla de la nefrona y esto se debe a la hiperhidratación, ¿sí? Si está por debajo del punto 008, quiere decir que no te salió igualito como está el plasma aquí, lo que significa que sí hubo un trabajo de la nefrona, sí reabsorbió electrolitos o hay demasiada agua, ¿sí? Pero esto sí funcionó, o sea, el riñón sí puede diluir la orina. Acuérdense que el riñón diluye y el riñón concentra. Si estás en cualquiera de estas dos, quiere decir que el riñón está funcionando, ¿sí? Si estás en hipertenuria o en hipostenuria, quiere decir que el riñón eh, está respondiendo a las necesidades, ¿sí? Del caballo. En isostenuria quiere decir que no está respondiendo, no está ni, ni concentrando ni diluyendo, ¿sale? Espero que esto haya quedado claro. Perdón, voy a quitar los valores que puse. Ahora sí. Hay que recordar que la orina del caballo es turbia y tiene mucho sedimento. ¿Por qué? Porque acuérdense que el caballo, debido a su dieta, tiene muchos cristales de hidroxiapatita de sodio, perdón, de calcio, hidroxiapatita de calcio generalmente, y se acumulan muchos cristales y mucho sedimento, donde también tiene moco de forma normal. Entonces, en la vejiga, cuando el caballo comienza a orinar, ¿sí? Normalmente orina primero la orina, digamos, más limpia, y conforme va terminando de orinar, va llegando a la parte más turbia. Entonces, es normal que la orina del caballo sea turbia, ¿sí? Hay que recordar que la presencia de espuma en un líquido corporal generalmente se asocia con la cantidad de proteína. Entonces, una orina espumosa podría ser indicativo de proteinuria, pero por favor no se queden con eso. Solo es ¿cómo les diré? Es un comentario ahí que debemos de tomar en cuenta, pero obviamente necesitamos un valor de laboratorio para poder tener evidencias médicas reales. Pero bueno, les decía, cuando un caballo orina, generalmente la primera orina es clarita, es transparente, es un amarillo paja mucho más claro, y conforme va terminando de orinar, se va haciendo turbio, lechoso, una orina mucho más densa, a veces hasta color ámbar, pero es normal porque los caballos tienen sedimento en su vejiga, esto es totalmente normal. Esta orina, por ejemplo, vean cómo está totalmente clara, lo que nos habla de que aquí hay una hipostenuria, ¿sí? Esta sería una hipostenuria, una densidad urinaria por debajo del valor del plasma, ¿sí? Y por ejemplo, es un ejemplo de orina marrón, que esto tiene que ver con componentes de la sangre. Esta es orina marrón, entonces aquí tendríamos que diagnosticar de qué se trata, ¿sí? Que de hecho ahorita lo vamos a ver. Por último, en el ego, cuando hacen el examen general de orina, algo importante, obviamente ya todos entendemos que si hay proteína puede haber inflamación, si hay albúmina, quiere decir que el glomérulo no está funcionando porque el glomérulo es el que retiene la proteína. Si se inflama el glomérulo, como en el caso de la glomerulonefritis intersticial, puede ser que los túbulos sigan funcionando, pero el glomérulo no está reteniendo la proteína, entonces el caballo empieza a perder mucha proteína por la orina. ¿Sí? Entendemos todo esto, entendemos que si hay eritrocitos, pues hay sangre, entendemos que si hay neutrófilos, es piuria y tiene que ver con inflamación, si están degenerados, tiene que ver con bacterias, este tipo de cosas, ¿no? Son las que normalmente nosotros nos damos cuenta. Algo importante que quise mencionarles son los famosos cilindros. A mí me enseñaron que si había cilindros en el sedimento de la orina, quería decir que había daño renal, pero nunca entendí bien por qué.
o daño medular, me decían. Ahora lo entiendo, ¿sí? Estos hilitos, estas fibritas son de moco y generalmente ocurren cuando hay cierta inflamación en los túbulos. Vean cómo el moco hace la forma de los túbulos y sale, así como tal en la orina. Pero cuando hay cilindros de este tipo, tiene que ver con daño renal y dependiendo de si son celulares, granulares o como fibrina, ¿sí? Tiene que ver con la severidad del daño. Me gusta esta foto porque imagínense que así va en los túbulos, imagínense que este es el túbulo contorneado, no sé, proximal, y entonces si hay un daño y se está, ahora sí que se está denudando el epitelio medular o de los mismos túbulos, las células se empiezan a acumular aquí y forman, estos cilindros quiere decir que forman, perdón, adaptan la forma del túbulo. Es como si, no sé, como si metieras un popote en tu IC, se forma un cilindrito que adapta la forma del popote. Sí, todos ustedes han hecho eso, creo. Así es como se consume el IC. Pero bueno, em, si es celular, sí, si tú lo ves celular ya en la orina, quiere decir que hay muchísima pérdida celular, lo que significa que es un daño severo del riñón. Si tú ya lo ves granular, quiere decir que pasó más tiempo, quiere decir que es un daño moderado, digámoslo así. Y si lo ves así, pues quiere decir que le dio tiempo, ¿no? De convertirse todo esto en esta, en esta forma mucoide, ¿sí? Entonces quiere decir que es un daño no tan severo, pero sí hay un daño. El hecho de encontrar cilindros significa que hay un daño en el riñón. Hay que entender, es un daño a la nefrona, ¿sí? No así este, cuando encuentran, por ejemplo, cristales o cuando encuentran, por ejemplo, otras cosas, quiere decir que tenemos que seguir diagnosticando, pero esto, sí, estos cilindros, sí nos indican, eh, ¿cómo les diré? Nos llevan, sí, directamente a pensar en un daño en la nefrona, porque los que están sufriendo son los túbulos, ya sea túbulo contorneado proximal, distal, el asa de Henle, o los mismos túbulos colectores, pero debemos de entenderlo. Sí, la presencia de cilindros en la orina es mala, ¿sí? La azotemia, sí, la azotemia está definida como el aumento de nitrógeno ureico, este, perdón, sí, nitrógeno, ¿por qué le puse no? Ya se me olvidó. Es el famoso BUN, sí, que sería Binded Ureic Nitrogen, que sería nitrógeno unido a urea o ligado a urea, y en este caso sería nitrógeno ureico, ay, no sé por qué le puse nos, olvídenlo, no debe de ser nos, pero bueno, es el famoso BUN, porque está mal utilizado el término urea, ¿sí? Urea, pues es un metabolito de las proteínas. Hay que recordar que en el sistema digestivo, todo lo que no se absorbe como proteína se convierte en amoníaco, y acuérdense que el amoníaco es convertido en el hígado a urea. Entonces hay que recordar que el hígado es el que produce la urea, pero lo que se mide en el laboratorio no es la urea como tal, sino es este nitrógeno ureico y es lo que nosotros vamos a medir. Em, la creatinina, ¿sí? Hay que recordar que es un producto del metabolismo muscular, ¿sí? Y ahí sí, para que vean, la creatinina es un indicador preciso de daño renal. ¿Por qué? Porque la urea, ¿sí? O el nitrógeno unido, ligado a urea, ligado, perdón, sí, nitrógeno, producto del metabolismo de la urea, tiene varias vías, sí, tiene varias vías, se produce en el hígado, pero se utiliza en otros órganos, no, sin mencionar, digamos, todo lo que
lo que ocurre, por ejemplo, en rumiantes, que en este caso no lo vamos a mencionar porque estamos hablando de caballos. Recordemos que en la médula renal se utiliza para producir esta hiperosmolaridad y la urea se puede utilizar en otras cosas y no nos indica, el aumento de la urea no necesariamente tiene que ver con que el riñón esté fallando, también tiene que ver con que el caballo consumió mucha proteína y entonces el hígado produjo mucha urea y el riñón no alcanza todavía a filtrarla, ¿no? En el caso de la creatinina sí, porque en el caso de la creatinina tiene que ver con más bien, la creatinina, la única forma en la que se excreta es por medio del riñón. Entonces, ahí sí, la creatinina sí tiene que ver mucho con esto, aunque al tener que ver con músculo, pues bueno, un caballo que hace mucho ejercicio, que tiene mucho músculo, puede tener aumentada la creatinina, no tanto, pero sí la puede tener aumentada. O la otra, cuando se destruye músculo, también puede liberarse creatinina. Entonces, la creatinina generalmente la relacionamos con riñón, aunque tiene ahí sus detalles de que puede haber otras causas de un aumento en la creatinina, pero ambos, ¿sí? Ambos, creatinina y el nitrógeno ureico, eh, tienen que ver con el término de azotemia. Azotemia es el incremento en urea y creatinina en plasma. Ya me acordé, no era binded, era blood. Es blood ureic nitrogen, o sea, nitrógeno ureico en sangre. Por eso se le llama el famoso BUN, es nitrógeno ureico en sangre y es la forma en la que detectan este producto de la urea. ¿Sí? Bueno, así es como ligan o lo relacionan con la cantidad de urea. Entonces, si es NUS, el nitrógeno ureico en sangre, discúlpenme, estoy divagando. Entonces la azotemia, ¿sí? Es el nitrógeno ureico y la creatinina elevados, pero no significa que el riñón está dañado. Puede ser prerrenal, renal o postrenal, ¿sí? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, para empezar, hay que relacionarlo siempre con el refractómetro. Por eso les digo que traer el refractómetro es muy útil. Sí, a veces no necesitas hacer todo luego, a veces el refractómetro te ayuda mucho y te adelanta el diagnóstico. Entonces, también es difícil obtener muestras de orina en caballos, ¿eh? También a veces nos cuesta trabajo y eso nos retrasa un poquito el diagnóstico para mandar la orina al laboratorio. Entonces, cuando es prerrenal, significa que se está produciendo mucha urea y creatinina y el riñón no lo alcanza a filtrar, pero el riñón está bien, por eso es prerrenal. Entonces, cuando tienes azotemia e hiperstenuria, es azotemia prerrenal, ¿sí? Esto generalmente se da por hemoconcentración, por hipohidratación, todos estos términos ya los conocen ustedes. Ahora les voy a dar un tip. Cuando es prerrenal, cuando es por hipohidratación, generalmente la urea y la creatinina aumentan un poquitito, o sea, aumentan un 20%, o sea, unas cosas de nada, ¿no? Cuando es renal, vas a tener isostenuria. Ya les expliqué qué es isostenuria. Si tienes azotemia e isostenuria, ya es falla renal. No sé si aguda o crónica, pero ya es falla renal. Entonces, azotemia y que el riñón no está filtrando o concentrando la sangre, entonces ya es daño renal. Entonces aquí sí es azotemia renal. Y la postrenal es cuando se acumulan por una obstrucción después del riñón, que esto tiene que ver más con urolitiasis o incluso tal vez neoplasias, ¿no? Pero bueno, esto es más mecánico. En este caso vamos a tener la azotemia, ¿sí? Pero dependiendo del estado del caballo, si todavía no empezó, si ya empezó con dolor y ya empezó con otros problemas, lo vamos a encontrar hipodratado. Pero si todavía no, si es un caso que el caballo todavía está consumiendo agua de forma normal, entonces va a ser aquí normostenuria, aunque es difícil diagnosticar una azotemia postrenal. Aquí sí no les puedo dar muchos tips. En el caso del renal, olvidaba decirles que la creatinina, el NUS o el BUN, se aumenta, no sé, lo que ustedes quieran. Puede ser mucho, puede ser más o menos.
pero la creatinina aumenta hasta 5 veces su valor normal en el caso de la azotemia renal. Y cuando es prerrenal, aumentan cualquier cosa, aumentan muy poquito. ¿Sí? O sea, estoy hablando del 500% de creatinina. Aquí en la prerrenal solo aumenta un 20-30%. Esa es la forma en cómo diferenciar la azotemia prerrenal de la renal. En el caso de la postrenal, pues yo creo que vamos a tener los otros signos, ¿sí? Que tienen que ver con la obstrucción, ¿no? En el caso aquí es falla renal crónica. Vean cómo hay azotemia, ¿sí? Déjenme buscar aquí. También en el caso de la deshidratación, pero vean, en el caso de la deshidratación hay hiperstenuria, ¿sí? Igual en el caso del ejercicio abundante y donde está esa azotemia y aquí está la densidad urinaria, ¿sí? Y vean cómo en el caso del fallo renal, ¿sí? Tenemos azotemia, pero aparte tenemos isostenuria, ¿ya vieron? ¿Sí? En el caso de la enfermedad glomerular, el túbulo todavía sigue absorbiendo y secretando solutos. Sin embargo, aquí lo importante es que vamos a tener la proteinuria, que no, aquí no lo está marcando, ¿sí? Ah, no, sí, miren, proteinuria y ven cómo aquí está marcando porque el glomérulo ya no está reteniendo las proteínas. Sin embargo, sí se puede concentrar la orina porque los túbulos sí están funcionales. Y esto es para que más o menos entendamos que en la falla renal tenemos azotemia, isostenuria, y en el caso de la hipohidratación tenemos azotemia e hiperstenuria, ¿sale? Entonces, bueno, continuando, vamos a hablar de orina roja o marrón, ¿sí? Que sería el primer síndrome que abordaríamos en este caso, y es muy simple. Si tienes orina roja o marrón, ¿sí? Eh, ¿En qué pensarías? Bueno, les voy a dar los dos diagnósticos. Los dos diagnósticos son pigmenturia o hematuria, ¿sí? O sea, un pigmento que está volviendo la orina de ese color o sangre que la está volviendo de ese color, ¿sí? Ya vimos la foto que les enseñé, cómo se ve cafezoso, incluso puede llegar a ser rojo como tal o parecer sangre, ¿no? Entonces, si hay pigmenturia o hay hematuria, ¿sí? ¿Cómo lo van a saber? Con el ego. En el ego se hace un citológico y en el citológico te dice si tiene eritrocitos, pues es hematuria. Si no hay eritrocitos no sobrepasa el rango, la cantidad normal, entonces debes de pensar en pigmenturia, donde también en las tiras te detectan hemoglobina, que sería la principal en la que pensarías. Sin embargo, hay que mencionar que en la pigmenturia vas a tener pigmenturia endógena o pigmenturia exógena, ¿sí? La más común es la endógena, quiere decir que es un pigmento que viene del mismo caballo, que puede ser hemoglobinuria en el caso de anemia hemolítica o mioglobinuria en el caso de rhabdomiólisis. Todos entendemos que estas dos proteínas son para almacenar oxígeno, una está en el miocito y la otra está en el eritrocito, ¿sí? Y todos entendemos por qué digo que aquí es por anemia hemolítica y aquí es por rhabdomiólisis. En el caso de que sea exógena es porque el caballo está consumiendo algo que pigmenta su orina. Yo solamente les puedo decir dos casos. Alguna vez me tocó un señor que tenía su caballito y el señor vendía pues así como zanahoria con chile, jícama. Entonces, una vez el caballo se comió sus betabeles y empezó a orinar así, ¿no? Nada más fue digamos, un hallazgo porque el caballo estaba bien. Y esto no lo vi, lo leí en un artículo donde un caballo comía muchas flores de, de diente de león y entonces el caballo tenía un exceso de betacarotenos y el caballo se puso naranja, o sea, de su piel y sus mucosas se puso naranja y orinaba color naranja, ¿no? Entonces, pues bueno, em, en el caso de que sea hematuria, hay que identificar si viene del riñón, o sea, de vías urinarias altas, o viene de vejiga o de uretra, ¿no? O de bajas, ¿no? Entonces, haciendo el ego, les digo, pues te vas a dar cuenta de esto, ¿no? Con el examen físico, ¿sí? Tú te puedes dar cuenta de si tiene anemia, ¿sí? Con la historia clínica te puedes dar cuenta de si hay rhabdomiólisis o incluso en el examen físico si le duele los músculos, ¿sí?
Y con esto ya te podrías dar cuenta si piensas en una pigmenturia o en una hematuria, ¿sí? Eh, También, si le duele al orinar, como por ejemplo la disuria, entonces pensarías que hay algún daño, ¿no? Si continúas el diagnóstico de la pigmenturia, tienes dos, endógena o exógena. ¿Cómo saber cuál de las dos? Pues con la química sanguínea. En una anemia hemolítica vas a tener bilirrubinas elevadas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la bilirrubina es el producto del metabolismo de la hemoglobina y en el hemograma te vas a dar cuenta que tiene anemia, ¿sí? Y en el caso aquí de si son altas, de si es una, perdón, una hemorragia alta o baja, por ejemplo, si es alta, podrías tener indicios de un daño renal. En la química también lo podrías ver por la azotemia y con el ego también podrías ver si hay isostenuria o si hay proteinuria, te podrías dar cuenta de que el daño está arriba en el riñón y si no, en el mismo ego te dirían que hay células transicionales que son de la vejiga, también te puedes dar cuenta que el daño está acá, ¿sí? En el mismo ego te pueden decir si hay neutrófilos. Entonces, si me explico nada más con estas, tú te vas diagnosticando si es una o si es otra. Es un árbol de decisiones, es un algoritmo muy simple y ya con imagenología te puedes ir para acá para saber si es un trauma o una infección. Lo puedes ver en una endoscopía, en una uretroscopía o en una cistoscopía o detectar urolitos o también en un ultrasonido podrías detectar urolitos en el riñón. Ya con la química y el ego ya sabía si tiene daño renal y en este caso con la historia clínica podría saber que comió caballo y esto de hemoglobinuria y mioglobinuria, ya les había dicho que con la química y el hemograma tenías un muy buen camino diagnóstico. La orina roja o marrón o rosa tiene 73 posibles diagnósticos. Entonces, para que vean lo difícil que podría ser. Perdón, lo difícil que podría ser si no haces el algoritmo como tal, ¿sí? En cambio, si te vas tomando este árbol de decisiones o pensando bueno, ¿qué es lo más probable? Si es pigmenturia, si es hematuria, y siguiendo esta lógica más que un árbol de decisiones, es seguir la lógica, ¿sí? Es más fácil diagnosticar, ¿no? Entonces, eso es todo por este video. Vamos a seguir con los otros síndromes en el siguiente. Que tengan un excelente día y esto es todo.